Fisiológicamente estamos preparados para movernos, pero hay un objetivo. Es decir, el típico error que muchas veces cometemos es recomendarle a alguien que haga ejercicio físico, pero si no tiene un objetivo y tampoco sabe cómo llevarlo adelante, se va a frustrar. Pero es muy importante entender que no existe ningún sujeto sedentario sano. Si no nos movemos, no hay forma de ser saludables. No importa si tenemos una buena alimentación o si tenemos una buena calidad de vida. Hasta incluso les diría, si tenemos una buena gestión del estrés, un buen descanso, si no nos movemos, no podemos ser sanos porque fisiológicamente lo necesitamos. Y esto viene de hace miles de años. Estamos hablando de 200.000 años en donde nosotros teníamos que movernos para comer. Y acá es donde empezamos a unir todos los temas. ¿Qué pasa? Estamos también a veces acostumbrados a oír, a escuchar que tenemos que comer algo para hacer ejercicio y es todo lo contrario. Antes no teníamos la facilidad para acceder a los alimentos que tenemos hoy en día y teníamos que salir a buscarlos. Y salir a buscarlos en ayunas, es decir, nos despertábamos por la mañana en ayunas, con la luz del sol, y teníamos que salir o a cazar o a recolectar. Y nosotros hacíamos lo que se llama la caza por persistencia. Es decir, nosotros no somos ni muy grandes, ni muy fuertes, ni muy veloces, ni tenemos garras. Entonces teníamos que, con la inteligencia y el trabajo en equipo, cazábamos persiguiendo al animal, que a lo mejor era un animal con mucha musculatura y mucha fuerza, pero cuanta más cantidad de masa muscular tenía, peor regulación de la temperatura. Es decir, nosotros, por persistencia, hacíamos que el animal entre en shock térmico y se moría, y ahí lo cazábamos. Nosotros somos los mamíferos con más cantidad de glándulas sudoríparas, entonces tenemos una muy buena termorregulación y con la inteligencia y el trabajo en equipo, a veces teníamos que correr un poco más rápido y a veces teníamos que utilizar la fuerza porque finalmente cuando teníamos que matar al animal teníamos que hacer mucha fuerza muscular y después teníamos que llevarlo hacia la tribu para que todos comiéramos. Y esto es algo muy lindo y muy destacable que venimos haciendo desde el inicio de nuestra existencia, esto de trabajar en equipo, en grupo, vivir en familia, con amigos y compartir el alimento. Antes, el único castigo que tenía algún miembro de la tribu que no hacía las cosas bien era que iba a ser expulsado. Entonces, esa persona que tenía que vagar solo por la vida, generalmente se moría, porque somos seres sociales. Mi pregunta es por qué algunas cosas se mantuvieron y otras se han perdido. Y sobre todo, hay que empezar a desmistificar esto de que no se puede hacer actividad física en ayunas, que nos va a hacer mal, que nos podemos bajar un poco la presión o tener una hipoglucemia. Bien gestionado, obviamente, bien controlado y bien manejado, programado, supervisado, es lo que fisiológicamente nos corresponde. Imagínense que hay un ritmo natural que nos corresponde que tiene que ver con el ayuno, la actividad, fiesta y descanso. El ayuno es cuando no comemos, la actividad es esta acción de salir a buscar el alimento, la fiesta es comer porque antes comer era una fiesta realmente. Era comer alimentos con hambre real, no con ansiedad. Y cuando comíamos hasta estar completamente saciados, no nos fijábamos en las calorías o cuánto comíamos o cuántas cantidad de veces al día comíamos. Era lo que tenemos, todo lo que podamos para poder tener reservas porque no sabíamos cuándo iba a ser la próxima ingesta. Ahora la pregunta es ¿por qué el movimiento? Y tenemos que entender no solamente por qué, sino para qué. Cuando nosotros estamos en ayunas, se libera una hormona que se llama la orexina. La orexina, más allá de darnos mucha energía para salir a buscar el alimento, también nos va a dar felicidad, porque es un momento en el cual tenemos que estar con muchísima fuerza, voluntad y energía para salir a cazar o a recolectar y de esa manera después estar saciados. Si nosotros comemos, esta hormona desaparece. Entonces no tiene ningún sentido. Por ejemplo, cuando decimos voy a ir al gimnasio, pero como no comí nada, primero voy a comer una barrita de cereales, que más allá de ser un producto refinado, procesado, que no es lo ideal, cuando nosotros ingerimos un alimento, ya el cuerpo dice listo, ya comimos. Ahora anda a descansar. El objetivo de salir a buscar un alimento es estar con la barriga llena y después ahorrar energías. Ya está. El objetivo de comer se cumplió. Entonces, si nosotros comemos una barrita de cereales o cualquier cosa antes de ir al gimnasio, no vamos a tener la predisposición
de hacer actividad física y vamos a actuar por otra vía. En lugar de actuar por la vía dopaminérgica, vamos a ir por la vía del glutamato, que es una vía alternativa, y vamos a actuar desde la obligación. Sin ganas, con poca energía, ¿por qué tengo que hacer esto? Nos vamos a sentir infelices. Cuando nosotros hacemos fuerza muscular, liberamos todos los depósitos de glucosa de adentro del músculo, porque el músculo está permanentemente preparado para actuar, entonces los depósitos de energía están siempre llenos. Si nosotros no los utilizamos, vamos a empezar a generar una resistencia a la insulina en el músculo, que es el primer órgano donde se desarrolla la resistencia a la insulina. Después se va a empezar a generar el tejido adiposo. El tejido adiposo es el mecanismo que tenemos para tamponar todo el surplus energético de lo que comemos. Cuando nosotros ingerimos mucha cantidad de alimentos, todo el sobrante va al tejido adiposo, que lo vamos a utilizar en lo que se llama la beta-oxidación al otro día para salir a buscar el alimento. Ahora, si estamos todo el tiempo acumulando tejido adiposo, el tejido adiposo se oxida, es decir, que se transforma en lipotóxico y eso empieza a afectar todo el cuerpo, las articulaciones, nos va a dar dolor, desgano y depresión y ansiedad y cansancio crónico, sueño entrecortado. Terminamos siendo diagnosticados con fibromialgia y si entendemos cómo funciona todo nuestro sistema inmunológico, podemos empezar a desagotarlo. Entonces, no existe un sujeto sedentario sano. Si no nos movemos, vamos a empezar a acumular metabolitos muy perjudiciales para la salud. Entonces, ¿cómo rompemos este sistema, este círculo vicioso que no nos deja empezar la actividad, no nos deja ni siquiera empezar la actividad? Y tenemos que entender, lo primero que tenemos que entender es que si no comemos, vamos a empezar a tener más energía. Yo sé que a algunas personas, y sobre todo todos aquellos que no estén actualizados, esto les va a sonar algo contradictorio, pero es como se los digo. Si nosotros no comemos, vamos a tener más energía. No me refiero a no comer por 3 días, me refiero a no comer por 16 horas. Si no pueden, por 12 horas, pero aunque sea un ayuno, sino un pseudoayuno. Un pseudoayuno podría ser de 4 horas, pero tenemos que ir a hacer ejercicio con la barriga vacía. Y el ejercicio, lo primero que tenemos que pensar es en hacer algo que nos guste, algo que nos provoque satisfacción, porque si no, como les decía, lo vamos a hacer a desgano y eso tiene fecha de vencimiento antes de iniciarlo. Entonces, si ustedes tienen, aunque sea un parque, una plaza cerca de su casa o de su trabajo, utilícenlo. Si les gusta el agua, vayan a la pileta. Si les gusta el gimnasio, hagan actividad deportiva con contracción muscular, como les decía. La clave está en los músculos. Nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos sufriendo de sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular. El ser humano está fisiológicamente diseñado para conservar la masa cerebral. Imagínense que el cerebro no tiene reservas y puede tomar recursos de la periferia, lo que se llama alocación central de los recursos. Él puede tomar lo que quiera de donde quiera y aparte está súper protegido, está como dividido del cuerpo por una muralla china que se llama la barrera hematoencefálica. Entonces está como ahí arriba dirigiendo todo, pero también al mismo tiempo consume mucha energía. Entonces, démosle lo que quiere, con dopamina, con energía, con estímulo, y si no también piensen en algo que los estimule, un objetivo, una pareja, alguna conquista, un nieto que ustedes quieren sentirse bien para poder tenerlo, un sobrino, un hijo, un padre. Busquen algún objetivo que los motive a hacer algo físico que los lleve a ser más fuertes y con mejor masa muscular, porque si no, todo tiende siempre a degradarse. Espero que les sirva. Nos vemos la próxima, que estén muy bien. Chau.